Mi nombre es Claudia. Mi nombre es Carmenza. Mi nombre es Diana. Mi nombre es Emelda, somos la familia Arcos y pertenecemos a Fuego de Vida Semilla Lista. Y estamos en este programa maravilloso, Un Café con mi Hermano. Iglesia Unción Ministerial presenta Un Café con mi Hermano. Queremos llevar a tu hogar el mensaje divino que inspira nuestras vidas. Un café con mi hermano. No es solo una historia, es un testimonio de vida. Conduce Pastor Wilmer Santamaría, Pastora Ivette Yadira Ormaza. Bienvenidos. Bendiciones y mil bendiciones. Hoy nos encontramos en un café con mi hermano, reunida hoy con estas grandes mujeres en las cuales ya ahorita en un par de segundos les voy a presentar. Y cada una de ellas contará una historia, pero también en unidad. Y ese es el gran propósito de este programa, porque hoy es a contar la unidad de una familia trabajando al servicio del Señor. Para nosotros fue un honor, de verdad, poderles invitar, aunque aquí no están todos. Aquí está unas pocas, ¿cierto que sí? Unas pocas de una familia que de verdad, como lo digo, fue muy hermoso poderlas invitar porque tienen un testimonio maravilloso y que de verdad puedo decir que son ejemplo para muchos. Así que no te puedes perder y yo quiero que por favor ni te vayas a despegar ni un solo segundo de este video, que estoy completamente segura que te va a dejar una gran enseñanza en tu corazón. Bueno, yo quiero que hagamos el brindis por el tintico. ¿Qué les parece? ¿Un café con mi hermano? Un café con mi hermano. Amén. Eso. Bueno, aunque en este caso no es un café con mi hermano, sino un café con mis hermanas. Amén. Amén, sí, un café con mis hermanas. Bueno, vamos a empezar por este lado, ¿le parece? Me parece. Muy bien, perfecto. Entonces, dinos tu nombre y esa cualidad tuya dentro de la familia. Bueno, mi nombre es Emelda Arcos Rodríguez y mi cualidad es impactar de manera alegre y en bendición para mi familia. Muy bien. Bueno, mi nombre es Diana Arcos y mi cualidad es que soy una persona que cree que Dios existe. Tengo esa fe y esa esperanza en el Señor. ¿Es una mujer de fe entonces, podríamos decirlo? Sí. Está muy bien. Para ir a la siguiente. Buenos días. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa. Bueno, mi nombre es Claudia Arcos y bueno, mi cualidad es la dependencia al Padre Celestial. Dependencia. Y aquí la más importante. A ver, ¿cómo se llama mi hermana? Carmenza Rodríguez. ¿Y usted quién es en esta familia Arcos? Yo soy una adoradora del Señor Espíritu Santo, pero siempre estoy doblando la rodilla por todos mis hijos. Amén. O sea que cuando dice hijos es porque usted es la mamá. La mamá. Muy Amén. bien. Bueno, yo creo que por qué no le damos un aplauso aquí y también a ustedes y bienvenidos a este programa de Un Café con mi hermano. Bueno. Yo nuevamente reitero la importancia de haberlas invitado a ellas porque desde que yo las conozco, ¿cuánto hace que nos conocemos, mis hermanas? ¿Alguien de pronto
no tengo ahorita así como muy presente, como unos 10 años, 12 años de pronto. Sí, aproximadamente. Aproximadamente, yo diría que hasta unos 13, de pronto 13 años conociéndolos y para la gloria de Dios voy a decir algo acá y sé que el Señor está presente en esta reunión, en esta entrevista, y es que nunca he escuchado algo malo de los Arcos. Sí, nunca he escuchado nada malo. No porque sean perfectos, porque creo que tienen sus imperfecciones Claro, como todos, claro. Sí, ¿cierto que sí? señora. Pero ¿sabe por qué nunca se escucha nada? Porque son una familia de testimonio y de eso es que vamos a compartir hoy, ¿sí? Vamos a empezar con la hermana Carmenza, a la cual yo quiero mucho y aprecio mucho. Y es, mi hermana Carmenza, ¿usted cómo conoce del Señor? ¿Cómo conoce del Señor? ¿Cómo empieza? ¿Cómo fue que usted conoció del Señor? Pues una hermana que ella iba mucho allá a mi casa, que se llama Aurita, pero ajá. ella ya se murió. Ajá. Y ella me dio el mensaje y así fue como fui a donde Dios. Pero esta mujer, esta hermana, ¿era un familiar, una vecina? No. ¿Quién era ella? Ella era creyente, Ajá, vecina de la casa. sí, sí señora. Ella me dio el mensaje de Dios Ujú. y así y fueron yendo mis hijos. Ah, bueno, ¿A pero dónde cuando esta mujer, Aura, esta vecina que la invita, ¿por qué la invitó a la iglesia? ¿Por qué ella tuvo la necesidad de decirle a usted, vamos para la iglesia? Porque ella quería ganar un alma para Dios. Ajá. ¿Y se ganó un alma o una familia? ¿Ustedes qué dicen? Una familia. Una familia, una familia. ¿Y cómo era esta mujer con usted, mi hermana? Aparte de que la invitó, de que era su vecina, de que fue su amiga, ¿qué más? Ella era muy cariñosa y atenta y me invitaba allá a tomar un tinto con arepas, con unas arepas tan Uy, deliciosas que ¿cómo hacía. así? ¿Y esas arepas qué? ¿Cuántas arepas alcanzó a comer usted con esa mujer? Muchas, muchas. ¡Ay, qué buena! Sí. ¿Tú la conociste, Semelda? Sí, señora, sí, claro. Yo participaba también, íbamos a la casa de ella y lo que yo recuerdo, porque yo era pequeña, tendría por ahí alrededor de 10 años tal vez, Sí. y ella lo invitaba a uno allá a la casa y le servía arroz con huevo. Ajá. Para mí ella me servía y con mi tintico, y ella siempre fue muy especial, sí. La recuerdo, eso fue muy bonito. Bueno, para mí. pero Diana y Claudia también la recuerdan o estaban muy pequeñas ya. Muy pequeñas. Si hoy pudieras decir qué recuerdo, qué enseñanza me dejó esa mujer que le hizo la invitación a tu mamá, ¿qué podrías decir, Emelda? No, fue una mujer que impartía ese gozo, esa amistad, o sea, el reflejo de Dios, porque Dios es el que le brinda su amistad sincera, ¿no? Uh-huh. Y ella, en su forma de decir, en su forma de vivir, ella nos expresaba ese cariño, ese carisma que ya pasando muchos años, sí, lo recuerdo con mucho aprecio. Bueno, ¿y cuántos años hace entonces que usted conoció del Señor, mi hermana Carmenza? ¿Cuántos años? Uy, ya soy viejita. ¿Cómo así? Yo no creo. Sí, señora. Ya como 40 años, hermana. 40 años. 40 años donde alguna vez ha dicho no quiero seguir más con Dios. Sí, eso han llegado cosas, pero yo me he tenido ahí, he estado orando al Señor, doblo mi rodilla, clamo a Dios, oro, leo su palabra, me levanto a las 4 de la mañana a orar. ¡Wow! 4 de la mañana. A doblar rodilla. Sí, señora. Llegan los momentos, esos momentos difíciles, ¿cierto? Donde usted dice, ya no quiero. No, Dios no me escucha porque ya uno no siente deseos de orar. ¿Por qué cree mi hermana que se sienten el deseo de orar? Pues el enemigo le coloca eso para que no esté con Dios. Sí, correcto. Bueno, pero cuando usted conoció de Dios, mi hermana, bueno, dice usted que Emelda tenía como unos 10 años. Sí, aproximadamente. O sea que ya tenía esposo en ese, sí, señora. en ese momento. ¿Y qué? ¿Y usted cogió a su esposo y dijo, bueno, me invitaron a la iglesia, vámonos los dos para la iglesia?
o fue fácil o fue difícil llevar al esposo a la iglesia? Cuénteme ahí un poco. Él no me obedecía, Ah, no. no. Ay, no. Yo le decía y él no iba y cuando estaba lloviendo, Ajá. entonces decía, pero usted ama al Señor, lloviendo así se va a ir. Yo le decía, sí, yo me voy porque usted no me da salvación y Dios sí me da salvación. Pero bueno, ¿cómo se llamaba su esposo, mi hermana? José Emilio. José. Y don José se ponía así como bravo. Claro, eso, uy, no, eso era cosa terrible. Cuéntenos un poquito de por qué dice que terrible. Porque él no le gusta, yo oraba, colocaba lo de Dios así, por ejemplo, como el radio colocaba yo para escuchar lo de Dios, él no le gustaba, ¿Y qué hacía cuando él que ponía bravo, bravo, bravo. mala cara, tiraba puertas y todo? Sí, señora, había una mesa y le daba golpes. Ah, bueno, ¿y usted qué hacía en esos momentos de furia de ese No, hombre? yo me iba para otro lado. Diga, a doblar esto. A doblar. Eso era tremendo. Ujú. Ay, bueno, ¿y algún momento usted desistió en ese comportamiento de su esposo de decir, no, yo no voy más a la iglesia, ya mi esposo me ganó? ¿Algún momento sintió eso? No, señora, yo lo que hacía es orar mucho por él y pedir la misericordia para él que fuera la salvación de su alma. La salvación de su alma. ¿Y en ese momento ya existían todos los pollitos Arcos? Sí, señora. ¿Ya todos estaban? ¿Cuántos son? Pasémosle acá el micrófono a Claudia. Mi hermana, ¿cuántos hermanos son? Somos 5 mujeres y un hombre. 5 mujeres contra 2 pobres hombres en la casa. Sí, Digan, señora. 5 mujeres. Sí, 2 hombres, pero uno ya falleció. El mayor falleció. El mayor falleció. Bueno, y ¿tú eres dentro de las menores con Diana? Con Diana, sí, señora. ¿Quién es la menor? Diana. Diana es la más pollita. Sí. La Cuba, la muy jovita. bien. La joven de la familia. Sí. Sí. Bueno, hermana Claudia, cuando tú escuchas, porque anteriormente dijiste que no recuerdas nada de la hermana Aura, no recuerdas nada, ¿cierto? Pero cuando escuchas esta historia de una mujer que vino en el amor de Dios y enamoró a tu mamá para llevarla a la iglesia, ¿eso te ha llevado de pronto a tener pensamientos de crecer en el Señor, o te ha dejado alguna enseñanza, o qué piensas cuando escuchas esta historia de tu mamá? Pues veo que qué importante es que como seguidores de Jesucristo seamos de testimonio como lo fue esta hermana. Qué bendición que su vida demostraba que ella sí realmente conocía a Dios y lo reflejaba en su prójimo, con ese amor, dando a conocer de Dios para que otros fueran salvos. Entonces, eso me motiva, que uno siempre tiene que ser ese vivo ejemplo para que también otros conozcan de Dios a través de nuestras vidas. Claro que sí, claro que sí. Yo quiero hacerle una pregunta a mi hermana Carmenza, y es, mi hermana Carmenza, si esta mujer no te hubiera invitado a la iglesia, tú no hubieras conocido de Dios, ¿qué hubiera sido de tu vida y de tus hijos? Pues no estaríamos aquí. ¿Así de sencillo? Así de sencillo, no estaríamos aquí. Sí, señora. Has tenido que enfrentar muchas cosas difíciles como familia, me imagino. Sí, señora. Y yo pues doblo rodilla ante mi padre. Doblar. Mi padre es el que nos tiene parados. Sí. Y cuando usted recibe esa invitación y va la primera vez a la iglesia, ¿de una vez llevó a sus hijos? Sí, señora. De una Y vez. ellos pues le agradó, fueron allá donde Dios. Para otros no les agrada, pero ellos sí les agradó. ¿Les gustó? Sí. ¿Les gustó la iglesia? En ese momento, sí, claro. La experiencia de empezar a ir, porque empezamos a ir a la iglesia, mi hermana Amanda y yo. Amanda, las mayores. Sí, la mayor, sí, las 2 mayores empezamos a ir porque la iglesia quedaba lejos de la casa, en La Victoria.
¿Y ustedes dónde vivían? Vivíamos en Altamira, entonces el camino era... Pero estamos hablando de años atrás. Sí. Estamos hablando de muchos años. Y nosotras pequeñas, entonces mi mamá nos enviaba a la iglesia. ¿Cómo así que las enviaba? Sí, vayan a la iglesia. Y la hermanita Aura en momentos nos llevaba. Sí. Nos íbamos con ella. Pero la mamá se quedaba en casa de pronto. Sí, por el momento sí, por alguna circunstancia, pero ahí uno puede entender que en la iglesia, cuando uno va y entiende quién es Dios, es maravilloso. Es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios lo llena todo. Porque Dios, si uno estaba en una circunstancia difícil, Él lo acompañaba. Él le ministraba. Y yo en Emelda, ¿pero cuántos años tenías ahí, Emelda? Cuando ibas ahí con tus hermanitos pequeñita o con Amanda. 10, 12. ¿Y qué piensa a esa edad de Dios una niña de 10 años, 11, 12 años? ¿Qué se piensa? En esa edad es muy importante porque el niño es receptivo, ¿no? Y uno, según el entorno que esté, en el entorno de la casa, uno miraba estar allí, conocer de Dios, mirar como en un momento estoy recordando ahora que en una ocasión mi hermana Claudia, ella por algo hizo una oración allá en la iglesia, ella era pequeña, y mi hermano Henry, pero eran unas oraciones, las oraciones de los niños son tan poderosas, sí. Y yo me gozaba, porque nos decían que Dios escucha a los niños, que escucha más a los niños. Entonces eso lo llenaba a uno de gozo y podía decir si hay un Dios que lo cuida, si hay un Dios que lo protege, si hay un Dios que Él no lo suelta a uno, al contrario, uno se ha soltado de Dios o se ha cambiado su camino por algún momento, ¿no? Porque se ha dejado seducir por la vida, por el pecado, por muchas cosas, pero Dios siempre ha sido fiel con nosotros y ahí nos mantiene firmes. Y cuando están ahí en la iglesia, que están todos ahí, estos niños, ustedes en ese momento como niños, ¿cuál era de pronto, hacían alguna travesura en la iglesia, de pronto se portaban mal como niños, como todo niño, o eran niños muy disciplinados, esos niños de la familia Arcos que eran como desde muy pequeños, muy estrictos o algo, o tienen un comportamiento normal de niños? No, nosotros muy juiciosos. Ah, eran juiciosos. Muy juiciosos. No, o sea, no hay que. No hay que. No. Nosotros, como nos ve ahora, los Arcos, somos juiciosos. Sí, seguiremos juiciosos. ¿Por qué? Porque es algo hermoso que sí, hay muchos niños traviesos, pero nosotros no éramos tan traviesos. Somos muy juiciosos. No. Pero ella está diciendo que no. Sí. O sea, que esto no es un chiste ni es una mentira. No, es una verdad. Es una verdad. Esta es una verdad. Que nosotros muy juiciosos, o que lo diga mi mamá. Sí. ¿Es verdad? ¿Iban a la iglesia juiciosos? Sí, señora. Yo los mandaba y ellos les fascinaba estar a donde Dios. Ahí. Sí, señora. Bueno, pero cuéntenos, porque es que ahorita mencionamos a Henry, ¿cierto? Pero Henry no está aquí, que él es el único varón de la familia, el único hermanito y el hijo que usted tuvo, ¿cierto? Sí, cuéntenos señor. un poquito de Henry. ¿Quién era Henry? Juiciosito, le gustaban las cosas de Dios. ¿Qué hacía Henry cuando estaba en la iglesia? Sí, él le gustaba mucho las cosas de Dios. Y él era un buen estudiante, como mis hijas también. Cuando estudiaban allá en el colegio. Ajá. Ellos eran buenos estudiantes, ellos no eran como otros niños que los niños los regañaban o les daba queja a los padres. A mí nunca me dieron quejas de ellos. Yo le quiero hacer una pregunta a la menor, porque es que aquí la pienso corchar. No, nada. Oiga, Dianita, ese testimonio que se está ahorita hablando, porque la verdad no sabía que eran tan juiciosos, porque yo pensé que me iban a decir, no, corren, hacían cosas en la iglesia, el pastor los pilló haciendo algo. No, nada de eso pasó. No, nada de eso pasó. Pero Dianita, aunque tú eras la más pequeñita, yo creo que tienes recuerdos de cuando iban a la iglesia, ¿cierto? ¿Tienes alguna imagen, especial de niña que usted dice, esto fue lo que me ayudó para llegar al día de hoy?
Bueno, recuerdo que a mí se me dificultaba mucho leer y escribir, ¿sí? Ajá. Entonces mi mamá siempre me hacía leer y escribir con la Biblia. Me ponía a escribir, a aprender versículos, a leer y pues mis hermanos, pues ellos no les gustaba porque yo me demoraba muchísimo para leer. Sí, claro. Mi mamá mandaba muchos capítulos y yo ahí tartamudeaba y hablaba, pero así pude aprender por la Biblia. Tengo ese recuerdo. Ese recuerdo. Si tú tenías 10, 11 años en la iglesia, ¿cuántos años tenía Diana? Para ese entonces, ¿cuántos? Como 5. No. Dianita tendría, la diferencia son Pues con Amanda son 10 años. 10 años, entonces conmigo son 9. Sí. Se tendría por ahí 2 años. 3 años. Sí, cuando me llevaron a la iglesia, mi mamá me llevó. Bueno, pero esa misma iglesia, Diana, donde hemos mencionado que tu mamá empezó, ¿es la misma durante muchos años o se fueron a otra iglesia? Pues Porque tú estabas muy pequeñita y dices que no eras muy tarda para leer y para. Pues estuvimos allí, pues prácticamente ¿cuántos años? Sería Como unos más de 20 años. Sí, señora, sí. ¡Wow! Alrededor de 20 años. 20 años, Sí. 20 años. 20 años donde se hicieron muchas cosas. Sí, señora. O sea, se terminaron de criar, llegaron a la adolescencia, ¿sí? ¿Y cómo es esa transición de una niña de 2, 3, 4 años a llegar a la adolescencia en una iglesia? ¿Cómo es ese proceso, Diana? Pues el pastor de esta iglesia él era muy estricto y también asistíamos ahí al colegio. O sea, el mismo colegio y había iglesia. Ah, vale. Entonces él era muy estricto y nos enseñaba la palabra de Dios, pero entonces antiguamente sí había ese respeto, porque uno no se podía poner a correr, a gritar, porque el pastor no lo permitía. Habían normas. Normas. Que él hacía cumplir. Como fuera. Sí. Claudia, ¿tú recuerdas esas normas que habla Dianita? Pues sí, cuando estábamos allí, pues el pastor, sí, él ponía el orden, que hubiera el orden allí. Él no permitía, digamos, que los niños sabotearan las reuniones, no, de ninguna manera. Sí. Al igual el pastor, como él tenía separado lo de los niños, ¿sí? Sí. Las diferentes clases, entonces los niños iban a sus clases, los adultos se quedaban en la iglesia. Pero siempre era muy estricto del orden, ¿sí? No permitían que los niños estuvieran corriendo, gritando, ¿no? Y como el pastor era tan estricto, pues los niños sabían. Sí, pero bueno, hagamos acá un paréntesis bien especial y es la importancia de lo que ustedes están hablando acerca del orden, de la disciplina, de lo estricto. ¿Era bueno para ese momento o fue malo? Muy bueno, porque Dios es un Dios de orden. Ajá. Y donde hay orden, también hay disciplina, ¿cierto? Todo marcha bien. Si no hay orden o no hay disciplina, todo es un caos, todo es un desorden. Sí. Entonces, es importante siempre el orden y la disciplina. Y hoy en día, ¿ustedes qué piensan cómo está la iglesia? ¿Será que hace falta pastores como el de aquel entonces? ¿O el problema es de los papás que no corrigen a sus hijos? Hagamos acá un paréntesis bien especial y dejémosle también un mensaje a la audiencia que nos va a ver, que nos está viendo en este momento. ¿Hace falta pastores estrictos o el problema es de padres de familia que los hijos no siguen los caminos del Señor? Pues la palabra de Dios dice de que los padres son los que deben de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios por el camino. Cuando se acuesten, cuando se levanten, en todo tiempo tienen que ministrar a sus hijos. Entonces los hijos deben ser educados desde la casa, ¿cierto? Sí. Ya, digamos, la iglesia es otra parte que hace para levantar la vida espiritual de los chicos, sí, con los dones, los talentos que Dios ha entregado a su pueblo, pero en sí, desde la casa es que los chicos deben ser formados a nivel espiritual. Con el complemento de la iglesia. Qué bueno, qué bueno. ¿Comienza en casa? Sí, comienza en casa, sí señora, por eso los padres
que estamos hablando de padres creyentes, ellos son los que tienen que estar fundamentados en Dios, en su palabra, en la presencia del Espíritu Santo para formar sus hijos. Y son llevados a la iglesia porque deben de congregarse, todos debemos congregarnos, niños, adultos, todos, porque ese es el mandato, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por costumbre. Todos ustedes, bueno, estamos hablando de Amanda, que hoy no está aquí, estamos hablando de Amanda, de Melda, de Claudia, de Dianita, de Eugenia, perdón, de Eugenia. Cuéntenos un poquito de Eugenia. ¿Quién es Eugenia? Porque ya hablamos un poquitico ahí de Henry, pero cuéntenos de Eugenia. ¿Dónde está Eugenia? ¿Qué pasa con ella? Bueno, Eugenia, ella pues está un poquito lejos de nosotros, ¿sí? Sí. Ella vive un poco lejos, entonces ella se congrega en otro lugar, ¿sí? Ahorita no está aquí con nosotros cerca, como decir aquí las que estamos. Sí, correcto. Pero ella, gracias a Dios, está con sus hijos, su esposito, y pues ella va con sus hijitos a la iglesia y se congrega. Ella también recibió esa enseñanza de esta iglesia donde ustedes estuvieron 20 años, y ella también hizo parte de... Sí, señora, siempre. Claro, gran parte, lógicamente, estuvimos bastante tiempo todos unidos, como hermanitos, servimos en esta congregación. Siempre nos ha gustado compartir la palabra de Dios a los niños. A los niños les gusta. Siempre, sí. Siempre estuvimos en ese ángulo de los chicos, o sea, de los chiquitos o hasta los más grandes. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese servicio. Bueno, pero nos falta Amanda. También háblenos un poquito de Amanda. Ah, sí, bueno, Amanda también está cercana a nosotras y ella también ha compartido también en esta congregación por mucho tiempo, ¿no? Estuvimos ahí todos. Sí. Bueno, ¿y qué hacían? Ahora sí entremos en ese tema de ministerio, de servicio. Por ejemplo, tú, Claudia, ¿qué hacías? Que llegaste muy niña, pero saliste ya hecha una mujer de esta iglesia de 20 años congregándose en la misma. ¿Cuál fue tu servicio? ¿A qué te dedicaste? ¿En qué ministerio serviste? Yo siempre he servido en el ministerio de los niños pequeñitos. Ajá, siempre me ha gustado compartirle a ellos la palabra de Dios. Lo hago con mucha pasión, con mucho amor, con esa creatividad que Dios ha desatado en mi vida. Así es. Para ellos, sí. Porque, o sea, usted coge un papel y arma un... Sí, porque ellos son niños. Entonces la palabra debe ser compartida para niños. No es lo mismo compartir la palabra de Dios para los adultos que para los niños. A ellos hay que saberles llegar porque son niños. ¿Y siempre te has desenvuelto, siempre has trabajado en el mismo ministerio? Desde ese entonces, ahora... Sí, me ha gustado con los niños. Y pues ya ahorita tengo también el privilegio de compartir la palabra de Dios con los adultos. Cuando tengo ese privilegio lo hago con mucho cariño. ¿Alguna anécdota especial de trabajar con los niños? Sí, mira que sí, ya que lo preguntas. En esa iglesia trabajaba con los pequeñitos, pero eran pequeñitos. Chiquititos. Y sí, con sala cuna, pero también habían ya que caminaban también, integraban, sí. Y resulta que había un niño que uno hacía muchas actividades, bueno, entonces yo le hacía muchas actividades para que se aprendieran la historia bíblica, el versículo, muchas cosas. Esto era el propósito, que la palabra quedara sembrada en sus corazones. Amén. Pero a través de muchas actividades. Y dijo este niño, ay, en este colegio sé que hacen muchas actividades, pero mira que ellos respondían a todas esas actividades tan pequeñas y respondían para que la palabra de Dios quedara sembrada en ellos. Claro, él lo dijo de pronto en esa expresión de que acá hay mucho por hacer. Sí. Mucho trabajo. Sí, nunca he olvidado esa experiencia. Porque cuando uno hace las cosas con pasión, uno dice, ay, les voy a llevar este juego, pero para que se aprendan la palabra de Dios. Y la anécdota triste que recuerdes de tu servicio en ese momento con niños, de algo que marcó también tu corazón, pero fue algo triste. No, de tristeza, no. A ver qué te digo. No, de pronto, ¿sabe qué es tristeza para uno, digamos, cuando uno comparte la palabra de Dios a los chicos? Si ellos crecen y tú ves que se han apartado de Dios, eso es triste. Eso es triste. Es porque tú siembras en ellos la palabra, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es el que hace la obra en ellos, si ellos se disponen. Sí. Y si tú ves que ellos pasa el tiempo y se apartaron, eso es triste. Eso es triste. Y esperando que vuelvan al camino de Dios. Amén. Emelda, ¿cuál
¿Cuál fue tu servicio en esos 20 años en esta iglesia? ¿A qué te dedicabas aparte de reír y de saltar y de echar chistes? Bueno, allí la experiencia, una de las experiencias que siempre he tenido, me gusta, me encanta, es que yo me capacitaba. Hicimos cursos, yo hice muchos cursos allá en esta iglesia. De la palabra, Sí, de evangelismo. Muchos cursos, inclusive hasta un discipulado para niños. Bueno, fue algo muy maravilloso y siempre estaba capacitándome. Pero también manejé el área de estar con los niños. Sí. También estuve con los niños y es maravilloso. Los niños son tan especiales porque en ellos es el reflejo de Dios. Los niños, recuerdo en una ocasión de un niño que comentaba a mi mamá, porque mi mamá estaba en la clase de sala cuna, con los bebecitos, y este niño le gustaba siempre estar en la ventana. Mi mamá le decía el ventanero, se la pasa allá en la ventana. Pero los niños, cuando ellos entregan todo su ser, son muy especiales. Hay niños difíciles. Sí. Que uno, pero este niño no se lo aguanta a nadie. Y yo, no, ¿qué pasó aquí? Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando con el niño. ¿Por qué está haciendo así? ¿Qué le ocurre? ¿Alguna experiencia que nos digas por qué este niño tenía este comportamiento? ¿Encontraste alguna raíz en la dirección de Dios? Pues sí, un niño, me recuerdo, estábamos una vez en clase y recuerdo el nombre del niño, ya debe estar muy grandísimo. Sí, claro. Su nombre yo creo que está vivo todavía, Luis Eduardo. Sí. Y el niño, eso hacia aquí, hacia allá. Y entonces, como un mico, Sí, era muy, muy activo. Entonces yo le preguntaba en muchas ocasiones y de pronto él tenía reprimidas muchas cosas en lo profundo. En ese momento es importante que el Espíritu Santo esté guiándolo a uno, porque uno va a poder darle una palabra al niño. Sí, correcto. Que Dios tiene para él. Sí. Y este niño siempre lo amé por eso, porque aunque era muy difícil, siempre lo amé. Siempre lo amaste. Sí, lo recuerdo, aún lo recuerdo, es como si lo estuviera viendo ahora. Y pienso que estará bien si él siempre ama a Dios. Amén. Sí, señora. Claro que sí. Sí. Dianita, tú, 20 años ahí. Ellas llegaron un poquito más grandecitas, pero como hablábamos, esa transición de una bebé a una adolescencia, ¿en qué servías en la iglesia? ¿Qué alcanzaste a hacer? 20 años, mucho tiempo, pero ¿qué hiciste en esta iglesia? Pues ahí nos permitían más que todo era ser maestras de escuela dominical. Formadas ahí. Ahí. Sí. Y recuerdo que había una hermana que la recuerdo mucho, ella siempre nos capacitaba en cuanto a cómo dar las clases para los niños. Ella siempre nos capacitaba, nos facilitaba el material, ella tenía mucho amor por la obra y su esposo también, él evangelizaba. Y ella fue muy especial porque lo que ella sembraba en las maestras era para que nosotros lo diéramos a los niños. Ya. Siempre recuerdo eso, que no veían que si éramos muy jóvenes, de pronto uno empezaba, como le decían en las escuelas bíblicas, como un patinador, llevando fotocopias, llevando los refrigerios, sí, que apoyaba al maestro. Pero en algún momento ya nos permitieron ser esas maestras de escuela dominical, sí. O sea que fue un gran logro. Sí. Fue un gran logro para ustedes el que empezaron las niñas y ahora eran maestras para esos niños que estaban llegando, ¿sí? 20 años. ¿Cuánto tiempo duró en la labor de patinador? De ir, llevar, de hacer, o sea, de los mandados. ¿Sí? Pues es que nos colocaban, era cuando era la escuela bíblica vacacional. Sí, a mitad de año. Sí, como que hacían, o a final, porque lo hacían junto con el colegio.
pero entonces no puedo decir exactamente cuánto tiempo, porque como crecimos ahí, Sí. Entonces ya iban capacitando y ya iban entrando. Sí, ya nos- De pronto a los más pequeñitos sí les daban la oportunidad para que fuera ese patinador, ¿cierto? A los más pequeñitos. Entonces ellos empezaban, lleve este material, porque eso eran muchos cursos, eso no era 2 y 3 niños. Eso era mucho. Esos, en muchos niños de grupos, y era por edades, eso era muy bonito porque había salones, entonces estaban por cursos, cada edad tenía su nombre, cómo se identificaba ese grupo, tenía sus profesores, sus auxiliares. Eso no era que solo un profesor, ay, vaya, ya haga todo. No. Sí. Eso era un tiempo muy maravilloso. Bueno, mi hermana Carmenza, ¿usted qué sentía cuando miraba a sus hijos en ese servicio para el Señor? Pues yo me sentía muy contenta porque estaban sirviéndole a Dios. Ajá. ¿Y siempre se portaron así juiciosos en la iglesia? Sí, señor. ¿A qué se debía? ¿A qué se debe que usted haya dicho, mis hijos eran juiciosos, se establecieron en Dios? ¿Por qué cree que se logró eso? ¿A qué se debe? Pues por los padres según como ellos se porten. ¿Y usted cómo se comportaba con ellos? Bien, Bien, juiciosa. juiciosa, pero si ellos no se comportaban bien, les pegaba. Bueno, aquí sí llegó el momento de la verdad. Cuénteme cuál era el que decía, este me sacó la cana. Amandita, Ay, Amandita no está aquí. Se salvó Emelda. Sí. Pero Emelda se ve muy juiciosa. ¿Qué es lo que hacía Amanda, qué es lo que llegaba a hacer? es que ella no me obedecía y cuando la iba a castigar ella colocaba muchas almohadas hasta llegar al techo para que no le pegara. Oiga, Amanda va a ver este video. Sí, eso es el problema. Amanda va a ver este video y todo Colombia y no sé cuántos países se van a enterar que Amanda hacía. ¿Y cuál era el más juicioso o la más juiciosa? Del resto todos. Todos eran juiciosos. Y Henrito también, porque yo lo mandaba que me trajera así un plátano o algo, él me traía lo mejor. Ay, sí. Listo. Bueno, ¿y en qué momento se van de 20 años en un servicio de la iglesia? ¿Cómo se van, mi hermana? ¿O quién quiere responder ante esa pregunta? ¿De pronto, Claudia? ¿Por qué se van? ¿Por qué se van de esta iglesia? ¿Qué sucede? Cuéntanos un poco. Ya estaban grandes. Sí, ya realmente ya éramos más grandes. Sí. Y pues ya nosotros, ya resulta que a veces estábamos en esta congregación, pero también nosotros conocimos de otra congregación, Correcto. del pastor Eduardo Cañas. Sí. Y nosotros íbamos allá, queríamos ir allá, íbamos y éramos ministrados por el Espíritu Santo. Allí empezamos a conocer la presencia del Espíritu Santo. Sentíamos que no era lo mismo que donde estábamos. De los 20 años. De los 20 años que servimos allí con mucho cariño, pero nosotros queríamos que la presencia de Dios estuviera fluyendo en nuestras vidas. ¿Quién es el Espíritu Santo, Claudia? Es Dios mismo, es el Espíritu de Cristo. Entonces nosotros queríamos realmente ser guiados por el Espíritu Santo, no sentirnos muertos, sino sentir que Dios mismo está con uno en uno. El Espíritu Santo está sobre uno y con uno. Cuando íbamos allí sentíamos la diferencia, podíamos sentir la presencia de Dios. Se sentía como cuando uno siente el aire. Sí. Ahí está Dios, como dice, tan cierto como el aire que respiro. Así podíamos sentir ese fluir del Espíritu Santo, esa presencia se sentía. ¿Y iban todos como familia a buscar la presencia del Espíritu Santo? ¿O alguien de pronto tuvo la iniciativa, yo quiero ir allá, me llama la atención, se siente diferente? ¿O fueron en unidad? ¿Cómo fue ese cambio, esa transición ahí? No fuimos todos al tiempo, no. ¿Quién inició para querer y aprender más de Dios? ¿Quién inició?
¿Quién inició? A ver. Contesta. Ah, sí, ¿fue usted, Emelda? No, yo no inicié. Ah, no. No, pero yo contesto. Ah, bueno. Bueno, esto es algo maravilloso. Cuando uno es impactado al ir allí donde el pastor Eduardo ¿Pero Cañas. quién les invitó? ¿O quién dijo? No, yo digo, Dios mismo queriendo sacarnos de allí. Ah. Porque digo, mis hijos están mal. Mis hijos necesitan ir por el camino correcto. Mis hijos me necesitan a mí, el Espíritu Santo. Y si uno iba allá, iba a ser ministrado, Sí. pues uno le contaba al otro, ay no, yo fui, mire. Diferente. No, eso es poderoso y momentos de gloria, donde todos, en un momento fuimos todos en una ocasión a un estadio, cuando estuvo el pastor Eduardo Cañas, eso fue pero súper mega poderoso, Sí. porque el Espíritu Santo, ¿Súper qué? mega poderoso, Eso, muy ¿por bien. qué? Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiera. Ajá. Si yo le permito, Él hace lo que Él quiere. Ay, no, y si yo no le permito, pues yo no voy a ser ministrado. Sí. Pero si uno está con esa hambre, si uno está con esa necesidad, si uno está en ese momento, no, pastora, esto es realmente maravilloso. Es algo diferente. Cambiar de un lugar donde todo lo hacía uno a lo natural, a lo carnal. Porque no estaba el espíritu, que era que podía dar vida a esos niños, que podía dar vida a los oyentes, que podía sanar. Yo creo, tú me dirás, en esta iglesia donde estuvieron 20 años, hay una palabra de agradecimiento para ellos, para esa congregación. Sí. Pero había algo que faltaba, que era el Espíritu Santo. Uy, sí, Señor. Como familia, ¿qué podrían decir en una palabra de agradecimiento para esta iglesia de 20 años? Bueno, agradecemos a Dios porque primero nos permitió estar allí con un propósito. De aprender. Sí, y nos capacitaron. Hicimos muchas cosas, pero ya cuando vemos que necesitamos algo más, yo digo gracias, pero yo sigo mi camino con el Espíritu Santo. ¿Y se enamoraron? Pues cuando tú dices, un día llegó el momento donde fuimos todos y fuimos impactados de la presencia del Espíritu Santo. Se tomó la decisión y dijeron, ¿nos vamos de esta iglesia? Sí, porque el Señor nos guiaba. El Señor nos guía. El Espíritu Santo nos guía. ¿Y cómo nos vamos a quedar allí? No, mira, aquí es el camino. ¿Cómo nos vamos a quedar allí ahí dormidos sin dar fruto? Ese fruto que está esperando Dios que nosotros demos. Claro. Diana, ¿tú te acuerdas perfectamente de ese momento, de ese cambio? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó ahí? Sí, claro, pues realmente este cambio pues inició yendo a esta iglesia. Y también, pues, a nivel personal, en ese momento, pues, la llenura del Espíritu Santo que uno no entendía, estaba con uno, pero uno todavía seguía siendo un incrédulo. Porque uno puede decir, sí, yo le creo al Espíritu Santo, pero no obedece al Espíritu Santo. Y como no habíamos sido enseñados sobre quién era Él, sino de pronto lo que se debe hacer, lo que nos dice la Biblia, pero si el Espíritu no da esa vida, ¿cómo esto va a funcionar? Sigue siendo muerto. Sí. Entonces, en ese instante yo atravesé pues una situación de una enfermedad que tuve y se llegó y estaba todavía en esta iglesia, lógicamente porque para tomar la decisión pues no fue de un día para otro. Claro. Eso les iba a preguntar. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo se tomaron para cambiar? Pues yo creo que eso fue como en un año, ¿no? Sí, alrededor de un año que estuvimos en ese proceso de cambio, por lo que en mi caso, pues estuve en esa enfermedad, los hermanos donde yo asistía, pues me visitaron
por causa de esa enfermedad, porque pues llegué el momento que yo no me pude ni parar. Realmente pues estaba como decir, ¿cómo se dijera? Sí, ya me tenían que ayudar a hacer todo, a cambiarme, a bañarme. Sí, bueno, yo quiero aquí hacer dos punticos, y con el permiso de Diana y también de todos de ustedes, de entrar un poco en ese tema que yo no sé para nada, Diana, y estamos aquí y te pedimos el favor que si abiertamente nos contabas. Cuéntanos un poco de ese proceso, cuál fue la enfermedad, qué fue lo que pasó ahí. Bueno, en ese proceso de enfermedad, pues yo no, anteriormente, pues cuando ya se evidenció, pues yo había ido al médico, pues ellos me decían cosas, una de ellas decían que yo iba a quedar ciega. ¿Sí? Sí, porque pues uno llega al médico pues cuando ya está muriéndose, digamos, sí, uno no obedece. Sí. También en un proceso que sentí en mi vida, pues me dio cáncer, a mí me dio cáncer, sí. Y ya cuando fui donde el pastor Eduardo, pues Dios me tocó, y yo sentí que Él me había llenado, me había, pues puedo decirlo ahora, porque en ese momento pues uno no sabía qué era ser ungido. ¿Cuántos años tenías, Diana? No, pues yo era joven. ¿Cuántos años? Pero, sigue siendo joven, Diana, pero No, yo ya tengo muchos años. No, parece. Todo le decimos Dianita de mucho cariño, pero porque no, por ahí que yo tendría que como que 22. Sí, claro, porque si fueron 20 años de congregación y tenías 2 años cuando llegaste a la iglesia, 22, 23, pongámosle. Muy bien. Eras muy niña. Bueno, Diana, ¿de qué cáncer estamos hablando? ¿Por qué ibas a quedar ciega según en los dictámenes médicos y humanos? ¿Por qué todo esto? Pues es que, pues eso como le explico, yo empecé que no, pues que mi vista se iba cortando. Correcto. Pero uno no va al médico, y ya cuando yo fui, esas gafas, esa señora pues quedó, la doctora pues asombrada, porque ella me dijo, uy no, usted se tiene que colocar las gafas si no usted queda ciega. Así me lo dijo, pero pues yo no, me las puse un tiempo, porque uno también, en medio de que aprendí en una iglesia que hay disciplina, pero uno a veces no es disciplinado con uno mismo. Ah, ya. Sí. Hay un orden afuera, pero no adentro. Exacto. Entonces yo no me las volví a colocar, dejé eso así, y ya después se evidenció fue que yo empecé a quedar como paralizada en mi cuerpo. Caí al hospital, llegué allá, pero pues los médicos, yo me salí de allá, porque no veía en ese hospital que uno lo atendieran bien, cuando es del CISBEN, pues eso no. Sí. Y yo decidí, no, yo de aquí me salgo. Y la enfermera dijo, no, doctor, mire, ella se quiere ir. Y sí, bajo su responsabilidad. Yo me voy. O sea, ¿fuiste llevada por urgencias? Sí, en un momento que pues caí, como decir que ya no me podía mover, porque fue un tiempo duro. ¿Y cómo estuvo la familia frente a esa situación? Pues ellos oraban por mí. Oraban, pero pues con la que he tenido más cercanía es con Claudia. Bueno, preguntémosle a Claudia entonces. Claudia, ¿cómo fue ese impacto? Porque están en un momento de transición, un momento de cambio, donde están conociendo el poder del Espíritu Santo, pero tu hermana es diagnosticada con una enfermedad que dicen que va a quedar ciega. ¿Cómo fue el impacto para la familia? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Tú que tienes más relación con Dianita, más cercanía. Pues sí, realmente ese proceso para ella fue muy duro. Sí, señora. Porque, ¿Tan joven? Tan joven, sí, tan joven, y pues muchas cosas que se vienen una tras de otra, ¿cierto? Una tras de otra. Y pues sí, realmente pues estuvo pues con mi hermana en ese proceso, pues le colaboraba a ella, porque pues como ella lo dice, tocaba en cositas ayudarle a, sí, se necesitaba ir al baño, tocaba así bañarla, ayudarla a peinar, porque si realmente ella decayó realmente la salud tremendamente, ¿sí? Tremendamente. Pero siempre teniendo esa fe, que Dios es el Todopoderoso, y que si Dios la tenía ahí, y la vida de ella siempre ha estado en las manos de Dios.
Dios no se la ha llevado porque Dios tiene un gran propósito con ella. Amén. Entonces, así como ella cayó, Dios la levantaría. Era la fe, era la esperanza en el Señor, que uno decía, Señor, uno hace naturalmente de ayudarle, ¿sí? De colaborarle. Pero lo milagroso es tuyo, Señor. Y día tras día se esperaba eso, que en el que habíamos creído es el Todopoderoso. Y que cada día que veíamos que aunque ya, bueno, su salud declinó, pero ahí estaba, ahí Pero fue seguía. rápido como declinó la enfermedad. Sí, ¿Fue claro, rápido? porque eso fue en un proceso que ya se desmejoró, ella se desmejoró terriblemente, ya claro, ya estuvo en casa y eso fue duro para ella, claro, porque pues la persona que sufre esa situación es la que tiene que afrontar, la que padece, la que sí, pero siempre entendía que si Dios no se la llevaba a pesar de que declinó su salud, era porque Dios la levantaría en cualquier momento. Tendría que suceder porque es designio de Dios, Dios da la vida y Dios la quita. Y si mientras hay vida hay esperanza. Y esa era nuestra esperanza de que ya Dios la levantaría. ¿Y cómo estaba la mamá con esa enfermedad de Diana y con esa situación que se estaba viviendo? Pues yo lo que hacía era doblar rodilla y llorar a Dios. Siempre su respuesta es doblar rodillas. Sí, señora. Si no se doblan rodillas, ¿qué pasa, hermana? Pues no se dan las cosas, porque uno tiene que llegar a Dios, a clamar a Dios, como dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé. Amén. Entonces yo hacía eso. Bueno, y cuando se llega ese momento que ya se está conociendo el poder del Espíritu Santo, ¿cómo se empieza a manifestar la sanidad en Diana? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que usted dijo, Dios está haciendo algo en Diana? ¿En algún momento lo vio? Pues ya se le vio la mejoría a ella y uno se siente regocijado. Sí. ¿Alguien recuerda así un momento que usted dice, ayer estaba diferente, hoy amaneció muy bien? ¿Alguien recuerda de pronto algún momento? ¿O fue en la iglesia? ¿Fue alguna administración especial? ¿O sencillamente Dios lo dio como una sorpresa a largo plazo? ¿Cómo fue? Yo creo que Dianita es nos quedamos así en silencio esperando, pero mire que aquí hay algo, aunque estamos esperando y nos quedamos así, es algo muy bonito porque Dios obra de esa forma, como una manera de sorpresa. Hay un cierto nivel de suspenso en las cosas y en la espera de lo que el Señor va a hacer, ¿cierto? ¿Cómo fue eso, Diana? Cuéntanos ahí tu sanidad que usted dijo, oiga, me siento diferente. Pues principalmente porque en medio de esa transición, cuando fuimos donde el pastor Eduardo, como yo le decía, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Y Él empezó a manifestarse en nosotros. Lo que no había pasado por tanto tiempo fue un momento, como decir, en la época del Pentecostés, que Él hablaba con nosotros, Él estaba con nosotros, Él nos ungió a nosotros. Fue en ese momento el ungimiento, porque antes... ¿Estaban todos reunidos ese día? Todos estábamos cerca y pues prácticamente... Fue ahí porque nosotros entendimos que el Espíritu Santo es real, Él es una persona. Sí. Que Él Amén. nos consuela, Él nos habla, Él nos ministra para que entendamos que sin Él nada somos, que nosotros podemos ganar a todo el mundo, pero perder el alma, porque el que no tiene al Espíritu Santo no es de Dios. Ahí fue donde nosotros entendimos. De pronto para muchos eso fue locura, pero para nosotros estábamos en un momento donde sentíamos el Espíritu Santo está con nosotros, es real. Es real. Como Él lo decía en las Escrituras, porque ya uno no podía decir, sí, lo que nos enseñaron, pero es vivirlo. Sí. O sea, se sabía. Había un Estaba conocimiento. escrito, se sabía por entendimiento, por conocimiento, también por inteligencia, pero sí, pero vivirlo ya era diferente. Ya era real. Y tú sentías que tú estabas viviendo algo en medio de tu sanidad.
Claro, yo sentía que el Espíritu Santo estaba conmigo, me hablaba. Sí. Te hablaba, ¿qué te decía, Diana? Pues Él se presentó a mi vida como esa persona que yo nunca entendí que existía, como esa persona que es ese consuelo para uno, que lo llena todo, que en medio de tantas circunstancias que vivíamos, había una paz inigualable. Santo. Sentíamos Tremendo. esa paz, sentíamos ese amor del Espíritu Santo y que siempre se preocupó por nosotros, que estuvo ahí con nosotros y habíamos perdido tanto el tiempo porque nunca le dimos cabida, nunca entendíamos quién era Él, hasta que hubo ese proceso de conocerlo, ¿sí? Sí. De entender quién era Él, porque de pronto yo puedo decir, bueno, yo estaba viviendo todo eso y yo decía, pero sí, yo creo en el Espíritu Santo, pero pasó el tiempo porque ya yo decidí, no, yo no quiero estar más como ahí, sí, postrada. Entonces en esta iglesia me dieron un caminador, entonces yo me ponía a hacer como ejercicio ahí, andar ahí como pudiera. ¿En tu casa? Sí, y yo dije, no, eso ya no, no, quiero. yo no quiero eso. Yo me paro en el nombre del Señor, de Jesucristo, porque es que Sí, esto, claro. si me quedo ahí, pues Dios me da la vida o pues si no, pues Él me lleva, porque yo qué puedo hacer. Sí. Pero en ese caso ya pues uno empezó, porque es que yo recuerdo tanto que cuando seguíamos en las capacitaciones los sábados, yo me bajaba a pie y yo parecía una tortuga caminando, caminaba y caminaba, y eso yo caminaba muy despacio hasta que llegábamos a la capacitación. Ya después no, ya pues la evidencia es que uno pudo caminar bien. Ya Y lo- ellos vieron que Dios me levantó, porque ahí no creen en las sanidades. Pues dice que puede haber una que otra, Sí. Sí, pero pero pues eso es... O sea que cuando llegas a la iglesia, estamos hablando de la iglesia de congregación de 20 años y te ven caminando, ¿cuál fue el impacto? no, pues es lo que le digo, ellos saben que Dios lo puede hacer, pero no más. Nada, no es de una sorpresa. ¡Wow! No, No. algo No, muy para normal. ellos no, porque una vez que una hermana empezó a hablar en lenguas, ella la llevaron a un salón y la encerraron. La detuvieron. Sí, señor. Ajá. ¿Qué pasa cuando se impide el mover del Espíritu Santo, Imelda? Oh, bueno, mi hermana, usted. No, tranquila, hágale, mi hermanita. No le vamos a quitar el micrófono, que está que se habla. Está que se habla. Eso. Mi hermana, ¿qué pasa cuando se amarra al Espíritu Santo, se sujeta? Pues él no puede obrar en nada, Ujú. no porque lo detienen, no lo dejan de entrar, está afuera. Está afuera. Mm, ¿Usted cree que hay iglesias que hoy en día el Espíritu Santo está afuera? Claro, hermanita, sí, Lo hay. lo hay. ¿Qué hay que hacer para que el Espíritu Santo entre? Pues dejarlo que él obre en nuestras vidas. Dejarlo que Él ore. Mm. ¿Hay que hablarle de alguna manera especial? ¿Usted qué dice? ¿O hay que hacer lo digo porque lo hemos visto, que personas que llaman al Espíritu Santo como con ciertos cultos o ciertos movimientos o manifestaciones del cuerpo para que llegue, o solamente es una invitación sencilla? No, pues hay que dejar que él obre en nuestras vidas. Darle el permiso. Sí, señora, Darle el permiso. dale el permiso. Darle el permiso. Cuando usted ve que Diana empieza a caminar y que suelta ese aparato que era como el que la hacía caminar y que unos ejercicios ahí que hacía, ¿cierto? Y que no queda ciega y bueno, miles de cosas que el Espíritu Santo hizo ahí. ¿Usted qué piensa en ese momento? Pues yo pensé dándole gracias a Dios Ujú, por el milagro que hizo en Dianita. ujú. En Diana. Hay algo muy importante y es eso, el hecho de que el Espíritu Santo es el que se mueve en nosotros. Mm. Estamos convencidas que si Él no estuviera aquí, nosotras tampoco lo estuviéramos. No seríamos nada ni valíamos nada No valdríamos. no valdríamos. No valdríamos Sin el Espíritu Santo. sin el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es lo más importante. Amén. Amén. Ahí él